A ver. Aleluya, gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Qué bueno poderles saludar hoy día sábado. Amén. Estamos ya aquí, hermanos, como lo habíamos prometido, con nuestro estudio bíblico del libro de Proverbios, ya que el día de ayer no se nos hizo posible poderlo compartir, pero hoy sí, hermanos, Dios nos ha concedido acá, ¿verdad?, lo que es la oportunidad para poder hacerlo. Así es que les saludamos en esta mañana desde acá, desde la ciudad de Esmirna, en el estado de Tennessee, donde el Señor nos permite estar, hermanos. Desde el día de ayer llegamos acá para compartir la palabra del Señor y estaremos, ¿verdad?, el día de hoy, el día de mañana. Y estamos aquí acompañados por nuestro hermano Teodoro Hernández, que tomó a bien, hermano, acompañarnos en este viaje. Así que, pues nos hemos gozado, hermano. La noche de ayer nos gozamos, compartimos una palabra allí que el Señor nos había dado para el pueblo y se pudo ver el respaldo, hermano, de Dios, ¿verdad? Tocando los corazones, hermano, viendo la necesidad que hay en el pueblo del Señor. Así que, pues, estamos contentos en esta mañana. Le invitamos a que comparte, hermanos, el anuncio, debido a que, como le mencionábamos el otro día, nosotros no podemos compartirlo. Facebook nos ha prohibido, hermanos, el compartir enseñanzas, digamos, ya compartir lo que son los links a grupos. Ellos nos han prohibido hacerlo. Y por eso, ¿verdad?, pedimos de la ayuda de los hermanos para poder seguir llevando la palabra del Señor. Así que en esta hora, pues, vamos a aprovechar, hermanos. Son las 9:21 de la mañana. Estábamos aquí viendo a ver cómo nos organizábamos aquí en el cuarto de hotel donde estamos. Y vamos, ¿verdad?, a poder hacerlo, hermano, desde acá, aunque sea unas 40 minutos. Así que vamos a orar en esta hora. En el nombre del Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana, mi amado Salvador, por esta oportunidad, Dios mío, que nos has concedido, Padre, este privilegio, poder estar al aire en esta mañana, juntamente con mis hermanos, para poder compartir, Señor, el estudio de tu palabra. Tu palabra siempre viene con el propósito de edificar, con el propósito de bendecir, con el propósito de poder hablar a los corazones, oh Dios, y eso es lo que en esta mañana estamos pidiéndote, Padre, que seas tú glorificándote, seas tú ministrando tu pueblo, ministrando nuestras vidas, ministrando, Señor, al enfermo, ministrando, Dios mío, al que está débil en la fe, ministrando al padre de familia, al hijo en esta mañana, y que, Dios mío eterno, tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos estás dando y las victorias que sigues dando a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos esta hora de estudio y pedimos tu sabiduría, Señor, para poder edificar tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor. Dios bendiga a aquellos que se siguen añadiendo ahí, hermanos. Mi hermana Nubia, que ya, ¿verdad?, ya compartió la enseñanza. Gracias, hermana. Siempre está ahí pendiente nuestra hermana, alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline López también, mi hermana Mari Flores, mi hermano Giovanni también. Aleluya, sea Dios bendiciendo su vida de una manera especial. Cada uno de aquellos que se sigue allí añadiendo, hermanos, en esta hora, Dios sea bendiciéndole. Amén. De una manera sobrenatural ahí en su vida. Vamos a la palabra, hermanos, ya que necesitamos aprovechar el tiempo. Estamos en el capítulo 2 del libro de Proverbios, donde vamos a desarrollar, hermanos, nuestro estudio, capítulo 2. Y en esta mañana nada más vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al 4. Aunque la lección, hermanos, cubre todo el capítulo, nosotros nada más vamos a leer 4, que es lo que vamos a darle introducción en este día de este capítulo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Oye, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces
entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios bendiga su palabra en esta hora. Aleluya. Hoy, hermanos, estamos dando inicio a lo que es, hermanos, el capítulo 2 de Proverbios. El capítulo 2, hermano, esta lección, este estudio le hemos titulado Busca y conoce el valor de la sabiduría. Busca y conoce el valor de la sabiduría. Este capítulo 2, hermanos, lo que hace es que envía al lector a la búsqueda de un tesoro. Entonces, la búsqueda del tesoro de la sabiduría, hermano. Esta lección originalmente, hermano, es enseñada por el Padre al Hijo. Amén. Y es un trabajo excelente, hermanos. Es único, ¿verdad? Es importante porque, como lo hemos dicho en los estudios anteriores, nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad grande, hermanos, amén, de enseñar a nuestros hijos lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, esta lección, hermanos, aleluya, está diseñada con características, hermanos, que están bien conectadas a lo que es el hebreo original, que lo hace fácil de memorizar. Amén. La lección completa aquí en este capítulo es una oración, una frase larga, que así el hebreo lo presenta. Si usted nota, muchas veces nosotros leemos un verso de Proverbios, pero realmente ese verso de Proverbios está conectado con otros versos, hermanos, de la Escritura. Por ejemplo, aquí si leemos del 1 al 4, dejamos de un lado lo que sería, hermanos, el resultado, ¿verdad? Porque en el versículo 1, Salomón está haciendo como una advertencia. Le dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y comienza a darle un sinnúmero de razones por las cuales es importante que él atienda, pero el versículo 5 le da la respuesta o el resultado de que él, hermanos, haga esto. Versículo 5 le dice, entonces, oiga, entonces le dice, entenderás el temor de Jehová. Entonces nos damos cuenta que acá, hermanos, en la lección completa es una oración en el hebreo, una sola frase, hermanos, en el hebreo. Amén. Que lleva, hermanos, 22 líneas correspondientes a los 22 letras del alfabeto hebreo. Aleluya. Entonces, viendo esto, nosotros nos damos cuenta que el libro de Proverbios, hermano, fue escrito con el propósito de impartir sabiduría. O sea, la sabiduría, como lo mencionamos en los estudios anteriores, la sabiduría comienza con el temor de Dios. O sea, alguien quiere ser sabio, hermanos. Usted se puede llenar de libros la cabeza, usted se puede llenar, hermanos, de idiomas, pero la sabiduría genuina, el temor de Dios, viene solamente a través de esta bendita palabra, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque hemos dicho, la sabiduría comienza con el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Entonces, la sabiduría llama y se ofrece para todos los que eligen recibirla. Recuérdese, mencionábamos la semana pasada en el capítulo 1, lo que dice, hermanos, el versículo 20 del capítulo 1, cuando dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea que la sabiduría está, hermanos, se ofrece a la disponibilidad de todos los que la quieren, de todos los que la buscan. Bendito sea el Señor. Una vez que la decisión es hecha para recibir sabiduría, o sea, aceptar en este caso a Cristo, quien es la sabiduría, hermanos, ¿qué es lo que sigue después? Y este capítulo nos da a nosotros, hermanos, la respuesta a esa pregunta. Entonces, es el próximo paso, hermanos, en proceso a una vida sabia. Amén. Entonces, este presente paso a paso que se va dando es el cómo, el manual de la vida, hermanos. Se recuerda que en la introducción hablamos de que nosotros vivimos en una época donde hay libros para todo. Cómo operar el teléfono,
cómo operar una computadora, cómo... Y a los libros les dan, hermano, un nombre en inglés que en español pues sería un poco despectivo, ¿no? En el inglés le dan el nombre, por ejemplo, diría cómo operar el teléfono para dummies. La palabra dummies quiere decir para gente simple, para gente, ¿verdad?, sin conocimiento. Entonces, Proverbios, hermano, es el libro para el simple, como le explicábamos, para aquel que quiere alcanzar conocimiento, para aquel que quiere, hermanos, conocer la verdad de Dios. Este es el manual para la sabiduría. Amén. Un mapa para el tesoro más grande que el hombre puede buscar. Entonces, nosotros hoy solamente leímos 5 versículos de este capítulo 2, porque es lo que vamos a, hermanos, en esta mañana a compenetrarnos en ello. Que es la primera parte, hermanos, de estas 2 subdivisiones de este estudio. La primera sería buscar la sabiduría. ¿Por qué tenemos nosotros que buscar sabiduría? ¿Será, hermanos, que todos los que aceptan a Cristo como su Salvador encuentran la sabiduría? La respuesta puede ser sí y puede ser no. Porque los que reciben a Cristo encuentran la sabiduría de que Él es la encarnación de la sabiduría. Recuérdese que Cristo ha sido hecho sabiduría nuestra, decía Pablo, escribiendo a los Corintios. Ahora, Él es la persona de la sabiduría perfecta y absoluta, hermanos. ¿Quién? Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Cristo es la fuente de toda sabiduría. Acompáñame al libro de Colosenses en el capítulo 2. Colosenses. Gloria al Señor. En el capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, el versículo 3. Miren lo que dice Pablo escribiendo a los Colosenses. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, no todos los que reciben a Cristo encuentran la sabiduría que está en esa fuente. Porque eso, hermanos, se requiere que el hombre tome lo que hemos mencionado, diligencia. Se recuerda que es lo que aconseja más adelante Salomón, dice, si como a plata la buscares. O sea, que si el hombre se tomara el tiempo para escudriñar esta palabra, si el hombre se tomara el tiempo para meditar en esta palabra, hermanos, el hombre encontraría el tesoro más valioso que hay en este mundo y en esta vida y en la vida venidera. ¿Qué sabe qué es eso? Encontrar a Cristo Jesús. Entonces, el capítulo comienza estableciendo una condición. Hijo mío, dice, sí. O sea, la palabra acá, sí, es una condición. Por ejemplo, usted le dice a su hijo, hija, si tú haces la limpieza, si lavas los platos, yo te voy a dar, amén, lo que sería un vestido nuevo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos dando una condición. Entonces, acá este capítulo comienza, hermanos, estableciendo una condición. Amén. En otras palabras, obtener sabiduría no perdón, hermanos, es condicional, no es automático. Recuerden lo que hemos dicho. ¿Cuántas personas vienen a Cristo, hermano? Diariamente, digamos, a nivel mundial, hay miles y miles y miles de personas viniendo a Cristo. Pero observe usted en su congregación, ¿han alcanzado todos el mismo grado de sabiduría? ¿Han alcanzado todos el mismo grado de conocimiento del Señor? Claro que no. ¿Por qué, hermanos? Porque decíamos que la sabiduría, hermano, es impartida bajo una condición a nosotros los hombres. O sea, nosotros alguien pudo haber venido a Cristo y gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Él es perdonado, él es transformado, pero él no alcanza toda la sabiduría que el Señor quiere que alcance. La persona puede llegar a ser salva,
No hay, eso es indiscutible, hermano. Porque la palabra del Señor claramente nos dice, ¿verdad?, que al que a Él viene, Él no le echa fuera, que el que invoque el nombre del Señor no será avergonzado, que todo aquel que viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, yo no lo voy a desechar. David decía, un corazón contrito y humillado, ¿verdad, hermano?, no es despreciado. Entonces, todos esos, hermanos, son bases y son buenas, son excelentes, gloria al Señor. Pero el alcanzar la sabiduría al nivel que el Señor quiere llevar a la iglesia, a la revelación que Dios quiere llevar al creyente, eso, hermano, está condicionado por, amén, diríamos en este caso, por el grado de entrega, por el grado de búsqueda que los hombres tienen, hermanos, delante de la presencia del Señor. Por eso el capítulo 2 comienza con una condición: hijo mío, sí. Amén. Muchos creyentes nunca encuentran sabiduría porque nunca obedecen las condiciones que Dios está dando. O sea, queremos bendiciones, pero no queremos buscar a Dios. Queremos la victoria, pero no queremos, hermano, consagrarnos al Señor en oración, en ayuno. No queremos esforzarnos, ¿verdad?, en buscarle. Queremos, hermano, ¿cuántas bendiciones no quiere el hombre, hermano amado? Pero ¿por qué no las alcanza? No las alcanza porque no está cumpliendo, no está obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Y hermano amado, todo esto, hermano, es importante que nosotros prestemos atención. Amén, porque esto nos va a ayudar en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, hermanos. Alabado sea el Señor. Encontrar sabiduría requiere de parte nuestra que una decisión sea hecha. Amén, como cuando usted dice, anoche le hablábamos a los hermanos aquí el tema, hermanos, el llamado que Dios nunca ha dejado de hacer. Y le compartíamos al hermano lo que era, hermanos, el llamado de Dios para el pueblo ha sido siempre al arrepentimiento. Y nos fuimos, hermano, de manera tal vez, ¿verdad?, breve, nos fuimos hablando en cuanto a toda la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios y cómo ha llegado hasta nosotros. Y Dios, hermano, Dios no ha cambiado en su llamado. Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Entonces, si usted se da cuenta, si el hombre atiende al llamado, si el hombre corresponde, hermanos, al llamado que Dios le está haciendo a que se arrepienta, es obvio de que el hombre, hermano, va a experimentar la gracia, va a experimentar el poder de Dios. Nosotros vimos, hermano, una vida, bueno, el primer muchacho que llegó, mi hermano me decía, wow, cómo llegó ese muchacho llorando, hermanos. Y pasaron bastantes hermanos y pasó otro hermano que también se tiró de rodillas, hermano. Y ese hermano lloraba y se tiró al piso y se cubría su rostro, hermano, y lloraba. ¿Por qué? Porque él estaba correspondiendo a una condición que Dios le había puesto, ¿verdad? El que se arrepiente alcanzará, experimentará, gozará de la bendición y de la presencia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, recuérdese que el alcanzar sabiduría envuelve una decisión, un compromiso. ¿De quién? De parte nuestra. Un compromiso personal, un compromiso serio, hermanos. Y esto es lo que estabas viendo en estos 4 versículos. Y el resultado comienza en el versículo 5. Aleluya. Entonces, mire, la escritura nos va a revelar, hermano, aquí a través de esto, varios, hermanos, principios que nos van a ayudar en nuestra búsqueda de la sabiduría. Vamos nuevamente a la palabra, hermanos, al versículo 1. Amén. Versículo 1 del capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Primero, aquí hay una condición, decíamos, ¿verdad? La palabra sí. Pero cuando leemos todo el versículo, esta condición se amplía, hermanos. Amén. A 2 frases. La primera, si recibieres. Y la segunda es si guardares. Entonces, nosotros debemos de ser receptivos, hermanos. ¿Qué es eso? Aceptar las instrucciones o consejos de los padres piadosos. En este caso, pues estamos hablando del padre hacia el hijo.
Amén. Nosotros debemos, hermano, por eso es que no podemos darle a los hijos todo lo que los hijos nos piden. Nos reíamos el día de ayer con el hermano Mateo, y en medio de todo, hermano, la pérdida, pues siempre hay gozo, ¿verdad? Y nos reíamos con el hermano Mateo porque su niño Alex, ellos le habían comprado un par de zapatos. Hace como 2 semanas creo que fue, le habían comprado un par de zapatos. Y el hermano se reía porque se acordaba del mensaje que predicamos el viernes, hermano. Cuando hablábamos bajo el tema de joven a viejo. Cuando hablábamos en Efesios, hermano. Y poníamos el ejemplo de que muchas veces usted ponía al hijo entre el par de zapatos de barato y entre el par de zapatos caro. Y, hermano, el par de zapatos caros se les quemó a los hermanos. Se les quemó todito en lo absoluto, hermano. Pero el hermano pues estaba lleno de gozo en medio de todo y se reía acordándose de su hijo que había escogido el par de zapatos caros. Pero trayéndolo ahora, hermanos, al estudio, amén, note cómo las cosas, hermanos, cambian de valor de un momento para otro. Las cosas, hermano amado, nosotros por eso debemos de aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Debemos de aprender a valorar la bendición, a valorar, hermano, el ministerio, a valorar, hermano, el privilegio que Dios nos ha dado. Porque recuérdese que, hermanos, lo que nosotros hemos obtenido no es un derecho, es un privilegio lo que nosotros hemos alcanzado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los padres debemos de instruir a nuestros hijos, hermano, en lo que son las verdades básicas. Amén. Ellos necesitan aprender, ellos necesitan ser condicionados. Si tú realmente te propones hacer esto y lo otro, muchos de los padres, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Para motivar a nuestros hijos que saquen buenas notas, les decimos, ¿verdad? Mira, si tú sacas puras notas A, que es la nota más alta, yo te voy a comprar el par de zapatos que tú has deseado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos condicionando la vida, ¿verdad? O el comportamiento de nuestros hijos para que se sometan a lo que nosotros estamos presentándole. Lo mismo es la palabra de Dios, lo mismo hace el Señor. Dios está poniendo condiciones al hombre y le está diciendo al hombre, si tú recibes y si tú guardas mis mandamientos, entonces vas a adquirir sabiduría, vas a entender el temor de Jehová. Oh, mis hermanos, esto está maravilloso. Amén. Entonces, recuerde que nosotros como padres, hermano, los padres hebreos fueron ordenados por Dios mismo a instruir a sus hijos en la ley. Ahora, nosotros como padres cristianos estamos también, hermano, ordenados de parte del Señor a instruir a nuestros hijos. ¿En qué? En la palabra del Señor, para que Dios pueda, hermanos, a través de su palabra, formar alguna clase de temor en el corazón de nuestros jóvenes. Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 al 9 nos hablan de eso. Ahora, las palabras de los padres deberían estar basadas, hermano, debían de estar basadas en lo que era el Torah. ¿Quiénes? Lo que enseñaban los judíos. Ahora, lo que es la santa ley de Dios. El comentarista, hay un comentarista, hermano, de apellido Longman, dice que la cantidad de veces que ocurre la palabra mandamiento en la Biblia está asociado con la ley de Dios y algunas veces la palabra es usada como sinónimo para el Torah. El primer principio para guía para los creyentes es este, dice él. La sabiduría es concentrada a través del recibimiento de la inspirada santa palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Imagínense que los hombres, hermanos, del ayer en las catacumbas de Europa, hermanos, muchos murieron, hermano. Estaba dándome cuenta que no solamente, hermanos, en Italia, en Roma también hay catacumbas donde murieron miles y miles de creyentes, hermanos, por causa de la fe, por causa de la palabra. Entonces, nosotros tenemos este grande privilegio y por eso es que la Escritura anima a las personas a recibir con humildad, hermanos, la palabra implantada. ¿Dónde está esto, Pastor? Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, hermanos. El apóstol Santiago nos da aquí un maravilloso consejo. Santiago capítulo 1, versículo 21, hermanos.
Y lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Oiga, hermano, aquí está una condición nuevamente para aquellos, ¿verdad?, que dicen, no podemos vivir como sea, ya somos salvos, ya. No, la palabra de Dios pone condiciones al hombre, hermanos. Amén. Dice acá, vamos a leerlo de nuevo porque este versículo está terrible, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está, hermanos. Amén. Debemos de recibir con mansedumbre, con humildad. Los creyentes de Berea, por eso es que fueron considerados más nobles que los de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que recibieron la palabra de Dios con mayor solicitud y escudriñaron la escritura diariamente para saber si lo que le estaban diciendo era verdad. ¿Cuál es una de las fallas del pueblo de Dios hoy en nuestros días, hermano? Una de las fallas de mucho pueblo es que se dejan llevar, hermano amado, porque alguien dice que es creyente nada más, o por el título, soy evangelista, siervo, soy evangelista, o soy reverendo, soy pastor. Hermano, la Biblia nos manda, amén, a escudriñar. Vamos a Hechos capítulo 17, hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 11. Mire cómo actuaban los hermanos de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero oiga esta frase, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, pueblo del Señor, esto es importante. Dice que los hermanos de Berea estaban escudriñando las escrituras para saber si lo que les estaban diciendo era verdad. Hoy aparece alguien, se sacude un poquito, habla un par de lenguas, hermano, va bien trajeado, bien vestido, y todo el mundo dice, llegó el siervo de Dios. Pero, ¿has escuchado tú lo que el siervo de Dios te va a predicar? ¿Te está predicando de acuerdo a la palabra? ¿Estás tú escudriñando la palabra para saber si lo que te está diciendo es verdad? Me comentaban unos hermanos en cierta ocasión de otro estado, hermano, que invitaron a un pastor para que les diera unas enseñanzas matrimoniales. Oiga, invitaron a este pastor que según es muy conocido, hermano, parece que era un ex comandante guerrillero de El Salvador, algo así. No me recuerdo el nombre de él, de esta persona, pero dice que este varón, llegando allá a la iglesia, saca un libro. Pero oiga, no era la Biblia. ¿Sabe qué libro era? El libro del Kama Sutra. Es un libro, hermanos, de las religiones paganas hindúes que lo usan para ellos estimular su sensación sexual. Y dice que el pastor se quedó frío cuando aquel hombre comienza a enseñarle, hermano, o sea, aquello se salió, hermano, del lugar. Y yo creo que, hermano, en una situación así, yo creo que el pastor tiene la autoridad de parar, hermanos, una enseñanza, decir, mire, no, aquí, pare con eso, vamos a dejar esto aquí mejor, vamos a orar, nos vamos a despedir. Porque le saca un libro que no era la palabra para dar, hermano, la enseñanza del matrimonio, pero le comienza a dar bases del Kama Sutra, que es un libro diabólico, hermanos, que no debiese de estar ni en el hogar de creyentes, y comienza a enseñarles posiciones sexuales a los matrimonios que habían llegado a esa conferencia matrimonial en una iglesia. Ahora, ¿se da cuenta, pueblo de Dios, porque es importante que nosotros hagamos lo que hacían los de Berea? Los de Berea abrían la escritura. Dice que ellos escudriñaban las escrituras para saber si lo que le estaban diciendo era verdad. Hermano, ese es el deber nuestro. Ese es el deber de la iglesia, hermano amado. Nosotros no podemos estarnos tragando todo lo que nos dice. No, a la palabra, hermano. Tenemos que estar basados en la palabra. Por eso es que el pueblo de Israel, hermanos amados, fue un pueblo que, hermanos, ellos
no todos ahora, ¿verdad? En su totalidad, pero hay un buen segmento, hermano, de judíos que ellos siguen enseñando a sus hijos las bases del Torah. Ellos siguen enseñando, ellos siguen inculcando en ellos, hermano, estas repeticiones de la palabra del Señor para que ellos atiendan, hermanos amados. Es increíble lo que se puede uno encontrar en el camino del Evangelio. Entonces, Pablo elogia luego a los tesalonicenses también, pero años después, ¿verdad? Cuando él escribe, hermanos, la primera epístola, porque ellos recibieron la palabra como la palabra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, hermano. Estamos estableciendo una base, hermanos, aquí en estos versículos, para que usted se dé cuenta qué es lo que estaba diciendo Salomón cuando él escribe el capítulo 2 de los Proverbios. Alabado sea el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 2, hermano, versículo 13. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, note acá. Entonces, la importancia que hay. Después de aceptar a Cristo, hermanos, aprender de la palabra de Dios es el primer paso, hermanos. El primer paso que el creyente debe seguir para buscar sabiduría. Un creyente que se convierte y no escudriña la palabra es un creyente, hermanos, que estará siempre propenso a ser engañado por Satanás. Amén. Y no estamos hablando simplemente de agarrar la Biblia y leerla como una revista, como un periódico. No, no, no. Estamos hablando de escudriñar, hermanos. De recibir y de guardar dentro de nosotros la palabra de Dios. A eso es que nosotros nos estamos, hermanos, refiriendo. Amén. El recibir y el guardar, hermanos, la palabra de Dios. El Padre también, en este versículo, amonesta al Hijo, amén, a guardar los mandamientos. Esto sugiere dos cosas aquí, hermano: valor y propósito. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene sentido en recibir y guardar algo que no tiene valor. Pero hoy parece que los planes, hermanos, y gloria a Dios por usted que está ahí en línea, pero pareciera, hermano, que en la mayoría de creyentes los planes se han invertido. Hoy la gente le da valor a lo que no debiese de darle valor y menosprecia la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, se enseña una palabra, como estamos haciendo en este caso, si usted observa, es poca la gente que está interesada, hermanos, en la palabra, en la enseñanza. Pero si nosotros hacemos una sesión de profecía, vamos a hacer una sesión profética, ¿sabe qué sucedería? La gente entraría por montones, hermanos, por montones, a escuchar la sesión profética. Por eso es que ahora mismo tenemos muchos profetas. Y aunque sea mentiroso, ¿verdad? Pero se llaman profetas. ¿Por qué razón? Porque el pueblo le ha dado valor a lo que no tiene valor y está guardando cosas, hermanos, que no tiene ningún sentido guardarlas. Sin embargo, acá en el capítulo 2, hermano, de Proverbios, lo que Salomón está diciendo, esto tiene valor y esto tiene propósito. Amén. Valor y propósito, hermanos. El escritor Louis Goldberg, un notable judío cristiano y maestro de hebreo, dice que era costumbre de los judíos en el Antiguo Testamento esconder en la tierra algunas joyas o piedras preciosas y otras posesiones de valor. Luego, cuando las necesitaban, dicen que las sacaban. Aleluya. Entonces, el segundo principio aquí de guía para los creyentes que desean recibir sabiduría es que la sabiduría es, hermano, encontrada cuando reconocemos el precio, hermanos, del tesoro de la palabra de Dios. A nosotros varios hermanos nos han dicho, hermanos, ¿por qué no abren un seminario en la iglesia? Un seminario donde se enseña la palabra de Dios, no como instituto, ¿verdad? Sino un seminario.
Yo digo, hermano, hay necesidad, hermanos. Y estamos considerando la idea de poder hacer eso en un futuro cercano. Tal vez comenzar, ¿verdad? Alguna clase de programa de seminario bíblico, hermanos, en el cual podamos enseñar la palabra de Dios, ya sea a los que están ahí, hermanos, presentes, y también, ¿verdad?, a los que estarían, hermanos, en otros lugares. Y estamos considerando la idea, hermanos, ya que entrar a un seminario, comenzar un seminario, son clases de 3 horas, hermanos, por materia. Y pues ayúdenos a orar usted que nos esté escuchando, y tal vez hasta usted mismo se beneficie, hermanos, ya cuando nosotros comencemos a hacer eso y podamos hacerlo a los presentes y a los que están, ¿verdad?, también en otros países, en otros estados de la nación americana. Pero bueno, hermanos, volviendo al punto acá, la sabiduría es encontrada cuando conocemos el precio del tesoro de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Cuando nosotros lo estudiamos y guardamos ese tesoro en nuestros corazones, podemos sacarlo cuando lo necesitamos. ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo, hermano? Cuando Él dijo que el hombre del buen tesoro de su corazón, oiga, del buen tesoro de su corazón. Usted no guarda aquí, hermanos, en su corazón el reloj, los diamantes, ¿verdad?, la plata. No, guardamos la palabra. Cuando nosotros guardamos el buen tesoro, que es la palabra, en nuestro corazón, entonces, cuando necesitamos, hermano, tenemos ese buen tesoro y lo sacamos y lo usamos. Entonces, esa era una costumbre de los judíos, que ellos se escondían perlas, joyas, hermano, en la tierra. Pero cuando llegaba el momento de necesidad, que ellos la necesitaban, ellos sacaban esos tesoros y los compartían, hermano, para el uso que necesitaban. Entonces, guardar la palabra dentro de sí se adquiere por el estudio y la memorización. Usted no va a guardar palabra si nunca estudia la palabra. Usted no va a aprender la Biblia si nunca se toma el tiempo para escudriñarla. Usted no va a entender muchas veces el sentido correcto de la expresión bíblica porque nunca se toma el tiempo para, hermanos, estudiar, escudriñar, hermanos, conocer, investigar qué es lo que la palabra de Dios quería decir. Y por esa razón es que, amados hermanos, como dijo el profeta, el pueblo es llevado cautivo, es llevado esclavizado, es engañado porque le falta conocimiento. Mucho pueblo, hermano, tristemente está falto de sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con el G12? Cuando el G12, hermano, surgió hace más de una década atrás. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Cuántas de nuestras iglesias se fueron detrás de los grupos G12? Concilios enteros, hermano, fueron arrastrados. Oiga, lo que le llaman ellos sectores, hermano. Sectores en los Estados Unidos fueron arrastrados por las doctrinas del G12. ¿Por qué razón? Porque no conocían la palabra de Dios, no habían escudriñado la palabra de Dios. Cuando algo, hermano, por muy bueno que parezca, pero si usted no le encuentra que esto, hermano, se puede tener respaldo bíblico, usted rechácelo. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de creyentes? La mayoría de creyentes lo que hace es enojarse. La mayoría de creyentes lo que comienzan es a decir, no sea legalista usted, no sea extremista, dejemos que los payasitos entren aquí al circo, dejemos que los payasitos, ¿verdad?, nos den aquí una charla en la iglesia. Pero, hermanos amados, bendito sea el Señor, cuando el pueblo, hermano, va realmente a atender a la palabra de Dios, cuando el pueblo realmente va a prestar atención a la palabra de Dios, hermanos. Aleluya, necesitamos nosotros escudriñar la palabra, no dejarnos arrastrar, hermanos. Y óigame y no malinterprete, porque el otro día me llamó una persona ahí molesta por un video que hicimos con el pastor Hugo, donde hablábamos acerca de un profeta que hay en México, hermanos, llamado Diego Ortiz. Y esta persona me decía que ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Y de tanto que le estaba dando vuelta al asunto, le digo yo a la mujer, mire, ¿por qué no va al grano, por favor? ¿Por qué no me dice qué es lo que usted quiere decir? ¿En qué usted no está de acuerdo? Yo estoy consciente, le digo, de todas las palabras que yo he hablado y estoy 100% seguro de lo que dije, y si tengo que volverlo a repetir, lo vuelvo a repetir. No, me dijo, que la profecía que le dieron al siervo Hugo Albornoz venía de Dios. ¿Y usted sabe que venía de Dios?, le digo. ¿Y usted sabe que ese varón es un siervo de Dios? Hermano, o sea, la gente se molesta cuando se tocan estas cosas. Amén, pero nosotros debemos de ser conscientes. Llevemos las cosas a la luz de la palabra, hermanos. Amén. Llevemos, hermano, todo a la luz de la verdad, a la luz del evangelio, a la luz de la palabra. Porque de lo contrario, hermanos, recuérdense que vienen tiempos
en los cuales, hermanos, el enemigo va a desatar, hermanos, más engaños sobre la humanidad. Imagínense que después que la iglesia sea arrebatada, después que el pueblo de Dios, hermano, ya no estemos en la tierra, dice que el diablo va a hacer grandes milagros, que va a hacer caer fuego del cielo. Y dice que la gente se va a sorprender y van a decir el gran poder de Dios. Pero realmente no es el poder de Dios, hermano. ¿Qué es lo que el Señor le advertía a la iglesia, hermanos, en el libro de Apocalipsis? Aleluya. Bendito sea el Señor. A la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Ayer yo compartí esto con los hermanos. Mire, viene el momento, hermano, que va a haber muchos creyentes que no se van a dar cuenta que Cristo vino y la iglesia se ha ido. El Señor le advierte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oiga, amado pueblo, esa es una advertencia para nosotros como iglesia del Señor. Necesitamos estar velando en la palabra, escudriñando la palabra, guardando la palabra, recibiendo, como dice aquí el capítulo 2, versículo 1 de Proverbios, recibiendo sus palabras y guardando sus mandamientos dentro de nosotros. ¿Por qué, amado pueblo? Porque Cristo viene. Así es que cuando nosotros, hermanos, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, esta palabra está disponible para que el Espíritu Santo nos recuerde sus grandes verdades cuando más las necesitamos. Recuérdese que el Espíritu Santo trabaja bajo una base. Usted no puede ser, si es predicador, usted no puede decir, bueno, yo ya oré, ya ayuné. Gloria a Dios porque usted hizo eso. Lo felicitamos. Pero si usted no ha tomado tiempo para escudriñar la palabra de Dios, también le hace falta. No dice usted, es que Dios dice que Él va a llenar mi boca de sus palabras. ¿Pero en base a qué? En que oró y ayunó, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que escudriñar esta palabra, hermanos. Necesitamos leerla, necesitamos estudiarla. El Espíritu Santo va a obrar en base a lo que nosotros estamos estudiando. Y aquí donde el proceso de búsqueda de sabiduría se ramifica en la vida de muchos creyentes. Muchos no valoran, hermano, la palabra lo suficiente para invertir tiempo para estudiarla. Muchos no valoran la palabra de Dios lo suficiente, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso es que no la estudian, por eso es que no la memorizan, por eso es que no la escudriñan. ¿Sabe que el pastor William Arnott, hermano, un escocés del siglo XIX, dice que aquellos que buscan los tesoros que están a la diestra de Dios se refieren a sus vecinos que buscan tesoros que perecen en el uso, y se les dice que vayan y hagan lo mismo. Entonces dice él, el celo de los adoradores de Mamón reprocha los siervos del Dios vivo. Oiga, eso es lo que está sucediendo, hermanos. El celo de los adoradores de Mamón, o sea, los que están en la iglesia y están perdidos, reprochan, bendito sea el Señor, a los siervos del Dios vivo. Mamón se puede referir a la riqueza, la ambición, la prosperidad o cualquier búsqueda de las riquezas pasajeras del mundo. Entonces, la gente está enfocada, hermano, en los tesoros temporarios y están dejando por alto esta verdad que es eterna, hermanos. Así es que nuestro consejo, pueblo del Señor, yo le digo a la iglesia ya repetidas ocasiones en los estudios, hermano, escudriñe la palabra. Tome, aunque sea 3 capítulos de la Biblia, léalos, medítelos y permite que el Espíritu de Dios le hable a través de esa palabra. Porque ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Amén. Esa es la fuente de la sabiduría. Así es que, amados hermanos, pues vamos a dejarlo por acá en esta hora. El día, lunes, no sé si podamos transmitir, hermano, ya que vamos a ir en la carretera. Vamos a ver si se nos hace posible, tal vez, ¿verdad? Ya que pues el hermano Teodoro aquí nos va a ayudar con la manejada. Pero vamos a ver si podemos el lunes, hermano, Dios nos permite transmitir la enseñanza, ya que esto, hermanos, esto es increíble lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero, hermano, yo le animo a usted que nos ha acompañado, mire ese lindo grupo de hermanos que nos ha acompañado, hermanos, en esta mañana a través de este estudio. Tome tiempo, hermanos, para leer la palabra del Señor. Tome tiempo. Amén. Escudriñe la escritura, hermanos.
dedique tiempo para leer. Y usted se dará cuenta cómo usted va a ir adquiriendo sabiduría, que va a llegar el momento en que usted dirá, Dios mío, yo no sabía que tenía esto guardadito por ahí en la cajita de los tesoros. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que Dios va a hacer. Por eso le animamos y le exhortamos a que se tome el tiempo para hacerlo, hermano, para que escudriñe la palabra del Señor y usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, bueno, queremos, ¿verdad?, saludar a aquellos que nos han acompañado en esta mañana, hermanos. Tenemos bastantes hermanos, ¿verdad?, que nos han acompañado en este día. Gloria al Señor en nuestro estudio, hermanos, y es una bendición. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Nuestro hermano Giovanni, mi hermana Nubia, hermana Jacqueline López, Mari Flores. Gloria al Señor, hermano. Tenemos también allí a mi hermana Dinora. Gloria al Señor. Nuestra hermana Yami Ayala, también Dios la bendiga. Jamie Silva, Dios le bendiga. Viviana Ledesma, también Dios le bendiga. Mis hermanos allá en Perú, sea Dios bendiciendo la vida de nuestros hermanos en Perú, hermanos. Mi hermano Clever Adriano, allá en Perú, que el Señor le bendiga. Y cada uno de aquellos hermanos, a mi amada esposa que está allí también en línea, sea Dios bendiciéndola allá en Carolina del Norte. Gloria al Señor. Así que ha sido, hermanos, una bendición haber compartido con ustedes esta enseñanza y esperamos de que, como le mencioné al principio, nosotros no podemos compartir, hermanos, las enseñanzas porque Facebook nos ha bloqueado. Y yo le dije a Facebook, hermano, de que si estuviéramos compartiendo fotos de viejas desnudas allí no dijeran nada, hasta ellos mismos, hermanos, ¿verdad?, lo promovieran. Si estuviéramos ahí, hermanos, apoyando la agenda homosexual. Pero como es palabra de Dios, hermano, ellos nos han bloqueado, nos dejan transmitir, pero no nos dejan de ahí a nosotros hacerle compartimiento, ¿verdad? Para grupos que hay, hermano, como Radio Palabra Viva y Eficaz, no podemos hacer eso. Le hicieron lo mismo a mi hermano Ángel, le hicieron lo mismo a mi hermano Moisés Guevara también. Hermano, todos los ministerios cristianos, ellos están haciendo lo mismo, los están bloqueando para que no se compartan, nada más lo dejan transmitir. Pero ¿sabe qué, hermano? Son perversos, hermano. El diablo es terrible, hermano. Y lo que hacen ellos es que ponen ciertos bloqueos para que esto no se riegue. Pero, hermano, nosotros sigamos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Así que Dios le bendiga ahí donde usted está en esta hora. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, porque nos has dado, Dios mío, esta oportunidad en esta mañana de compartir esta enseñanza, Padre. Yo te pido en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que están ahí al alcance de mi voz, que tú puedas bendecirles, que tú puedas, Señor amado, allí fortalecerles. Quizás, Dios mío, es posible que haya algún hermano y hermana que se ha sentido débil en la fe, pero en esta mañana, Señor, en tu nombre pedimos fortaleza para su vida, Señor. Cualquier hermano, cualquier hermana que se hayan sentido confundidos por las doctrinas erróneas que hay alrededor, en esta mañana que tu palabra haya hablado a su corazón y haya traído, Dios mío, esa voz de tu espíritu a lo profundo de sus almas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y nos despedimos de estos medios, pero sabemos que tu palabra seguirá corriendo, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde hacia adelante y recuérdese, Cristo viene pronto, mis hermanos. Esta noche estaremos en vivo acá desde Esmirna a las 7:30 de la noche. Estamos una hora, hermanos, atrás del horario del este de los Estados Unidos. Así que Dios bendiga a mi suegra también. Aleluya. Que ahí puso thumbs up. Así que Dios me le bendiga, mis amados. Será hasta la próxima.